Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos, venir al centro en una tarde lluviosa y que hayan venido tantas y tantos, quiere decir que hay mucho interés, Daniel, en tu obra, porque hay que cruzar toda la ciudad. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Estamos muy contentos de tu exposición aquí. Es la primera vez que tenemos esta obra contemporánea del arte en Francia, que está vinculada a México por muchas razones que el propio autor ya explicó. Nuestra forma de relacionarnos con la idea de la muerte y otras muchas vínculos esenciales, simbólicos, civilizatorios, que finalmente construyen el vigor y la profundidad de la relación entre los pueblos. La cultura, veníamos conversando ahora, no solo no es un lujo, sino que es una dimensión esencial de las relaciones entre los pueblos. Yo diría, cualquier política exterior sin cultura no lo es. Puede ser otra cosa, pero no es política exterior. Entonces, lo que ustedes están viendo es el inicio de un esfuerzo por parte de la Cancillería de intercambiar. Vamos a invitar a México, como ahora, con esta gran exposición, y vamos a enviar de México también a Francia y a otros países del mundo en este diálogo cultural que es sobre todo esperanza sobre el futuro de la humanidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí, ojalá la disfruten esta exposición, vale mucho la pena. Muchas gracias. Daniel, merci beaucoup por votre présence. Bueno, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, estamos aquí en el Museo de la Cancillería. Vamos a cubrir este evento de la exposición de Daniel Hurdet. Daniel Hurdet, nacido en Boulogne-Billancourt, Francia, en 1947, es un artista que inició como galerista y pintor. Ahora se expresa principalmente a través de la escultura, el dibujo y las instalaciones, y es decididamente en sus obras sobre su cuerpo humano donde penetra de manera trágica y lúdica en la línea del cristianismo y el manierismo, donde se muestra su absoluta libertad. Esta obra que estamos revisando en estos momentos, esta obra que se expuso desde el día 28-27 de julio, ¿no? Fue inaugurada por el canciller Marcelo Ebrard, como hemos visto en este video introductorio. Vemos esta exposición París Tenochtitlan en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Va a estar presente hasta octubre. Extraordinaria puesta, no es en escena, es una extraordinaria exposición en donde se maneja y el espejo, ¿no? La muerte, símbolos cristianos, en donde vamos a hacer un recorrido por toda esta exposición que los invito en estos momentos a que vayamos conociendo un poco de este autor que sin duda en verdad nos deja con la piel así chinita por todo lo que vamos a ver. Es una interpretación de lo que es el Via Crucis, ¿no? Hurdet estudió pintura y dibujo en École des Beaux-Arts de Grenoble y París, y se consagró a partir de los años 80 esencialmente a la escultura. Trabajó en la técnica y los materiales tradicionales, ha trabajado en el bronce, las vanitas, ¿no? Un género artístico que resalta la vacuidad de la vida y la relevancia de la muerte como fin de los placeres mundanos, y en el realismo en el que encontró la mejor manera de dar cuerpo y alma a sus personajes. Vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de esta exposición que utiliza mucho el color blanco, el gris, el rojo, ¿no? El azul y el negro son los colores que predominan en esta exposición. En su técnica de modelado hay un conocimiento quirúrgico de la anatomía humana, extraordinarias pinturas, sobre todo, ¿no? Esta forma de expresar el cuerpo humano, ¿no? Le permite crear estas esculturas habitadas por gigantes sublimes cuyos cuerpos atléticos y esculpidos de nervios evocan la tradición de los desollados, una obra que está constantemente desafiada por la inclusión de motivos lúdicos, títulos divertidos e inserciones de la cultura pop, justamente para transgredir los límites. Sin duda,
una exposición bastante transgresora que vamos a ver y que les voy a explicar a lo largo de este recorrido aquí por el Instituto Matías Romero. Sus motivos recurrentes son los esqueletos, la cruz y la corona de espinas, la caída y la redención, los depositarios de las danzas, de la muerte de la Edad Media o el visionario retablo de Isenheim. Hace convivir a sus personajes atrapados en una acción existencial con objetos actuales y cotidianos o evocados de quiméricas, todo para invitar a una reflexión sobre la vanidad del mundo, ¿no? Estos gigantes combinados con esto que nos habla un poquito del griego, ¿no? También esta influencia griega, ¿no? Sobre todo de los griegos médicos, ¿no? Los antiguos. Y también dice Daniel Urde vive y trabaja en París. Su obra ha sido expuesta en diversas regiones del mundo y en espacios públicos como en medio del río Sena, en los 155 metros de Pont des Arts, que en 2016 se convirtió durante varias semanas en su monumental exposición La Pasarela Encantada. Esta exposición comienza, nosotros vamos a terminar con ello, con una extraordinaria simulación del Arca de Noé, ¿no? Increíble, todo lo que estamos viviendo en estos momentos pandémicos, ¿no? Y con estos diluvios, con estos terremotos, algo muy similar, en verdad una exposición muy actual, muy vanguardista, muy sentida, muy totalmente, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores, la expone desde el 27 de julio, ya tenemos ya todo este mes de julio lo hemos y agosto casi perdido, ¿no? Así es que tienen que aprovechar muy ad hoc porque se combina, sobre todo en octubre, septiembre y octubre, con todo lo que ya sería la entrada de estas festividades de la muerte, ¿no? El Día de Muertos con nosotros, pero él hace un símil también con todo lo que es la exposición de la Semana Santa, que lo vamos a, de la Sábana Santa, que también ya lo estoy aquí exponiendo en este video, así es que es una veintena de esculturas, pinturas y dibujos de Daniel Ourdeau, uno de los artistas más emblemáticos y reconocidos de Francia. Esta exposición es de entrada gratuita. Recuerden, está en República del Salvador, número 47 en el centro de la Ciudad de México. También forma parte de las actividades culturales esta exposición que los gobiernos de México y Francia organizan para fortalecer y dar continuidad a su intercambio diplomático, así como para mostrar a sus poblaciones lo mejor de ambos países. Sin duda, una extraordinaria exposición que en estos momentos los voy a invitar a este viaje en el tiempo. En el 2019 también déjenme platicarles que México participó como país invitado en el Festival Cultural de Lille 3000 de Francia, en donde se destacó la presencia de Oaxaca. También en octubre de 2020, tras la contingencia sanitaria, hubo la inauguración en París de la exposición inédita Los Olmecas y las culturas del Golfo de México en el Museo de Quai Branly Jacques Chirac. Dicha muestra permitió al público francés también conocer a través de más de 300 piezas de civilización más antigua del continente americano florecida en México. Un hombre que ha hecho este vínculo sobre todo con lo que es nuestra cultura mesoamericana, ¿no? Pero en esta ocasión todo lo que es lo religioso sale a relucir, pero totalmente, no nada más lo religioso, lo hebraico también, ¿no? Próximamente se presentará en el Museo Suite de l'Architecture et du Patrimoine de París, dice, la muestra de Art Deco con obras del maestro mexicano Ángel Zárraga. También la obra de Ourdeau, que habla sobre la dimensión onírica de la relación del mundo con el hombre, logra introducir al espectador en una catarsis en torno a la vanidad humana, ¿no? Más que la vanidad humana es esta catarsis, que sí, efectivamente hacemos una catarsis dentro de esta obra, dentro de esta exposición, sobre todo vernos en el espejo de la muerte. Algún día vamos a pasar por ahí, ¿no? Una exposición sin duda bastante catártica, sí, muy catártica, muy religiosa, pero muy, muy, muy transgresora, ¿no? Muy transgresora.
La ruta exterior de la exposición inicia con una barca de bronce formada por componentes humanos, animales y vegetales. De acuerdo con el artista, los elementos parecen prestados por Dante en compañía de Virgilio cuando cruzaron el Estigia, el límite entre la tierra y el mundo de los muertos, para presenciar los sufrimientos de la humanidad. También puede ser el arca de Noé o una evocación de los refugiados. Se trata de una estructura metálica con 1400 dibujos en los que se puede apreciar de la misma manera el descenso al infierno que el ascenso al paraíso. En la ruta interior de la exposición se podrá observar en una de las salas su interpretación del Via Crucis, y en otro salón dialogarán sus dibujos, algunos que fueron realizados en su confinamiento durante la pandemia dentro de su estudio en el centro de París. Una exposición con una carga emocional impresionante, con una carga muy pandémica, con su visión, con su experiencia y toda su proyección sobre esta vida de este mundo pandémico, prebélico, y ya entrando en este contexto de la guerra, sobre todo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a entrar, estamos ya viendo las primeras imágenes, ya estamos recorriendo estas primeras imágenes, esta primera escultura, así es que los invito a que sigamos con esta presentación. Mi nombre es Teresa Salazar, estamos haciendo historia. Que cuando vi esta imagen me recordó mucho a la imagen de la Sábana Santa, donde también se proyecta a Jesús con todas las heridas, con todos los flagelazos. Está dividida en varias salas. Empezamos con la escultura que hemos visto en bronce, en donde es muy similar a la exposición de la Sábana Santa de Turín, que se ha presentado hace unos años, que también nos tocó cubrirla en la Catedral Metropolitana. Les voy a dar mi impresión. Es un trabajo bastante interesante. Está dividido, vemos los cuadros, están enumerados cada uno de ellos. Cuando uno viene, da la impresión de que estuviéramos en las estaciones del Via Crucis, ¿no? Empezamos, esta imagen que vemos aquí atrás, es como si fuera precisamente la Sábana Santa, ¿no? Como si fuera Jesús ahí en diversas posturas dentro de la cruz, con un simbolismo y con una extraordinaria pintura sobre el cuerpo y la anatomía humana, que es increíble. En verdad, yo acabo de ver esto. Que somos muy afectos a lo que es la religiosidad, es impresionante ver precisamente esta sábana llena de sangre y un aparente Jesús en la cruz, y dicen que es un solo personaje, ¿no? Es Jesús. Es una mezcla de una religiosidad, y también hay algunos símbolos, por ejemplo, en la estación, lo vamos a llevar así, la estación número 5, que sería muy interesante volver a contactar a su autor. Simplemente preguntas que en la exposición o en la inauguración no se pudieran apreciar. Vemos algún simbolismo
los colores que no se tendrían a lo mejor que utilizar o no son muy comunes utilizarlos en la simbología cristiana, el negro, los cuernos, ¿no? Aparentemente es un Cristo y de repente tiene como esta doble personalidad que sería como muy demoníaca. Aparentemente es un Cristo y tiene esa personalidad que es un poquito como un tanto demoníaca. Esta imagen me impresionó porque nos da la idea de que son la Verónica, María y todas las Marías que estaban llorándole a Jesús. Sin embargo, precisamente el color negro que da al ocultismo, al espiritismo y a otro tipo de simbologías dentro de lo que sería la simbología entre masónica, ocultista, espiritista, demoníaca y demás, juega un papel bastante interesante. Es la estación número 8. Sin embargo, déjenme decirles que conforme fui caminando, me fui encontrando otras cosas. De repente empezamos un simbolismo muy, muy fuerte, muy llegador, muy catártico en lo que sería la sábana santa. De repente empieza a haber símbolos un tanto demoníacos en lo que es la psicología subliminal religiosa se sabe, el color negro, las manos en forma de cuernos y este tipo de imágenes, ¿no? Más adelante vemos otra imagen sumamente fuerte que es impresionante cómo juega con el color negro, con el color rojo, con la sangre, un Jesús un tanto totalmente golpeado, destrozado. Aquí vemos su cara y bueno, esta cruz que poco a poco, bueno, es la cruz en color negro. Es algo muy simbólico en tiempo pandémico. De hecho, por eso quería venir. Porque es una exposición en tiempo pandémico, en tiempo de guerra, que trae una imagen muy fuerte, que es la imagen de Jesús, una imagen religiosa, que se combina precisamente con el ocultismo, con lo demoníaco, ¿no? Con el nazismo un poco. De aquel lado vemos otra imagen, otra como estación, lo voy a llamar como las estaciones. Esta imagen es impresionante también, en donde está un Jesús totalmente vencido, vamos a llamarlo, dicen que es un personaje nada más, así las reseñas, pero bueno, tenemos que darle el nombre. Es madera, como si fuera trigo, que es muy, muy interesante el material. Y cómo está totalmente doblado en la cruz, ¿no? Vencido por el dolor. Precisamente por esto es tan simbólico, porque precisamente ahorita en tiempo de guerra, tiempo pandémico, donde ha habido muertes, en donde ha habido demasiado sufrimiento, llega esta exposición que en verdad creo que es extraordinaria, y me impactó esta foto, que es muy similar a cuando está la sábana santa plasmada. Ese rostro que vemos, que se torna un tanto demoníaco, un tanto extraño, incluso como cualquier hombre viejo en una cruz, que incluso vemos a nuestro autor y pudiera estar plasmado o proyectado en su propia escultura, ¿no? Lo vamos viendo cómo va cambiando, es un hombre sin forma, un rostro un tanto extraño, pero al final aquí, precisamente, aquí sí se ve el rostro de Jesús. El autor hace un extraordinario montaje con la sábana santa, que sería como que es que no lo ponen, puede ser como que lo oculta el Cristo, pero abajo que viene, ¿no? Y sin embargo aquí se plasma una figura de Jesús muy acogedora, muy bondadosa, que recibe a la gente, misericordiosa,
Esto lo habíamos visto con Rembrandt en esta escultura, esta pintura del padre, el hijo pródigo, que es muy similar, ¿no? Cuando tienen las manos abiertas recibiendo al hijo. Vemos esta parte que ya es un Cristo sin rostro, ¿no? Y pudiera ser cualquiera de nosotros, pudiera ser cualquier persona en la humanidad, ¿no? Un hombre que se está retorciendo de dolor literalmente en la cruz. Es una cruz negra casualmente, ¿no? Que son de estos simbolismos satánicos, que eso es lo que llama la atención. Y vemos de primera instancia pudiera ser cuando está el Cristo, cuando está acostado, que lo están crucificando, pero si vemos, está totalmente al revés. La cruz al revés indica satanismo. Sin embargo, no jugó con la perspectiva de ver una cruz horizontal. Se ve la sangre que va de abajo hacia arriba y precisamente de un Cristo. Más adelante vemos las diversas, casualmente este nuevo Via Crucis, vemos al Via Crucis o las diversas estaciones de Cristo a lo largo del camino del Gólgota, de la cruz, y nos va dando las terceras caídas, el samaritano, el que le ayuda, diversos pasajes hasta que lo crucifican y hasta que resucita, que es un poco lo que vemos aquí. Sin embargo, él enfoca su Via Crucis en las diversas poses que toma dentro de la cruz, en diversos momentos, pero totalmente en la cruz, que es más o menos en el simbolismo católico, las 7 palabras, cuando Jesús está en la cruz netamente. Vemos esta también, que bueno, ya se las pasaré en su momento. Y este es muy, muy interesante porque si netamente es un símbolo satánico, nos pudiera dar la bandera, una bandera comunista, la cruz con estos vivos negros, sin embargo está hincado en una postura de hincado, que es como si estuviera orando en la cruz, ¿no? Sería bastante interesante volverlo. Voy a contactar con el autor que nos explicara cada una de las imágenes. Esta es mi apreciación, así se las voy a comentar. Digo, estamos hablando de que es un tiempo pandémico, también una de las, sobre todo en cinematografía, en todo lo que es el cine católico, que a veces es protestante un tanto, o muy de Hollywood. Tenemos una muy, muy buena película que es El Manto Sagrado. El manto sagrado, precisamente, que es lo que estamos viendo, que él está enfatizando en ese manto sagrado, pero al parecer es una bandera comunista. Y precisamente aquí lo vemos. Recuerden que este manto sagrado en aquella película le quemaba al soldado romano hasta que le dio la conversión, ¿no? Se juega un simbolismo bastante interesante, sobre todo por esto. Y aquí vemos el color azul, vemos un Jesús resucitado, que de alguna forma aquí sí se plasma mucho más, ¿no? El Jesús resucitado que juega con el negro, no con los amarillos que estamos acostumbrados a ver casi siempre cuando es el café de la cruz, y cuando son los en contra, ¿no? Casi siempre la simbología, la teología y todo lo que serían los estudios de la iconografía, cuando ponen los símbolos en color negro, sobre todo la religión, es como el contrario a la religión, contrario a lo que se espera, ¿no? Entonces está jugando con una imagen simbólica de lo que es la esperanza y la contraesperanza. ¿Tendremos esperanza ahorita o no tenemos esperanza? Netamente cuando lo vi me da la impresión de que sería
un tanto la resurrección, pero como si estuviera en contra de la resurrección, como si no fuéramos a resucitar. Y en este aspecto también esto, ¿no? Lo que serían los rayos, que a veces es la Eucaristía, o sea, no sería como la Eucaristía, más bien es como si fueran estas barras de una cárcel, barras sobre todo como esta época de tortura, ¿no? Como que está haciendo una reflexión sobre esto, todo lo que sería la reflexión. Sin embargo, independientemente de que todo alrededor nos está dando un doble mensaje de resurrección, antirresurrección, en todo lo que son la simbología cristiana, me impresionó esta imagen porque aquí rompe el esquema de lo que sería unas imágenes demoníacas, unas imágenes un tanto contrarias a lo que sería la religión, y aquí sí plasma un Jesús tal cual como lo conocemos. Y es una imagen que brinda de alguna forma cierta paz, independientemente del estilo de hechura de la anatomía, ¿no? del autor. Un mensaje bastante fuerte, sobre todo en lo que es cuestiones de simbología católica, y bueno, nada que ver con lo que es el Tenochtitlan y todo esto, más bien es totalmente romano para mí, totalmente esta crítica, ¿no? A dónde nos ha llevado el comunismo, a ser precisamente hombres víctimas, esto de los corderos, ¿no? En esta época, sobre todo de guerra, en esta época de pandemia. Y bueno, ahí está como que la escalera al cielo, ¿no? Es algo muy simbólico. Y bueno, esta cruz que semeja a precisamente, que voy a hacer la comparación, por ahí voy a rescatar algunas imágenes de lo que sería la sábana santa, ¿no? La sábana santa precisamente que tenemos. Y aquí vemos netamente un demonio peleando precisamente con este personaje que sería un Jesús, y que sería no nada más un Jesús, sino cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros que estamos en esta postura de víctimas precisamente por esta situación, ¿no? Ahora vamos a otras salas. Y bueno, aquí ya vemos otro tipo de imágenes increíbles. Y bueno, ahí estamos. Aquí lo padre de esta exposición son precisamente el juego con la muerte, el juego de vernos en un espejo, ¿no? Que eso es bastante singular, bastante interesante. Y bueno, que una plancha de médico, anteriormente eran así, bastante interesante, bastante bonito esto, el jugar con el... alcanzar el pie. Y bueno, hemos estado conviviendo precisamente con la pandemia. Y esta imagen que acabo de ver es precisamente como si fuera una sala de hospital. Y vemos que si fueran los médicos, encontramos esto con los médicos, ¿no? Precisamente hay mucha simbología dentro de lo que son los hospitales junto con la muerte. Y es precisamente esto lo que vemos un poquito, ¿no? Y eso es un poco lo que vemos... un poco, ¿no? El que ha jugado con el color dorado, el negro.
Y bueno, esta imagen que también está como muy fosforescente, que es lo que sería la evolución de lo que sería un hombre con vida, netamente, hasta llegar al cadáver, ¿no? A la calaca, la gente con piel, hasta llegar hasta el esqueleto, que es un poquito lo que hemos plasmado aquí, ¿no? Casi siempre, precisamente esta obra nos va dando como esta perspectiva de que convivimos diariamente con la muerte, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, estas escenas, y ahora actualmente lo vivimos con mayor intensidad. Recordaba las imágenes de guerra, estas imágenes de cualquier cine, en donde están las enfermeras, ¿no? Conviviendo y ayudando a estos heridos de guerra, ¿no? Sobre todo, por eso me encantó venir, porque aparte el origen de nuestro autor, que es francés, tiene un aspecto, son otro tipo de experiencias, ¿no? Y esto de la pandemia, sobre todo el tiempo, la época que estamos viviendo, es otro tipo de contexto y de interpretación y de lectura, ¿no? Bueno, increíble esto en las esculturas que estamos viendo, que es un poco que es en México, Tenochtitlan, pero bueno, que es lo que más afrancesado, más europeo, más italiano incluso, ¿no? Bueno, netamente a mí sí me da la impresión de que es una sala de hospital, así tal cual. Y bueno, esta, si no me equivoco, parece de Los Ángeles Caídos. Y bueno, ya estoy ahí sacándome. Y bueno, algo que hemos estado viendo mucho en esta exposición de Daniel Urde es mucho estas comparaciones con algunas esculturas ya previas, ¿no? Por ejemplo, esta de Los Ángeles Caídos es como un símil también de lo que es esta escultura monumental en la iglesia de San Miguel en Viena, en Austria, del Carl Georg Merville, elaborada en 1782 con un estilo barroco y en material de alabastro. Esto del arcángel San Miguel, que está dirigiendo la batalla contra los ángeles rebeldes, ¿no? En donde vemos un poquito esta escultura, que están así como totalmente encimados uno de otro, ¿no? Que es muy similar a lo que hemos estado viendo. Sin embargo, lo más importante de esta obra, de esta precisamente puesta en exposición así, esta exposición que estamos viendo en estos momentos, es precisamente el contexto pandémico y cómo hace con todas estas influencias una catarsis, algo muy, muy novedoso, su propia sobre todo su propia visión de lo que sería un poco el comunismo, la pandemia, la guerra, el propio Jesús, que cualquiera puede ser Jesús y cualquiera puede ser ángel y cualquiera puede ser un demonio, ¿no? Sobre todo también pueden ser tan transgresores, ¿no? Sobre todo esto, la utilización de estos colores, y ahorita como estamos viendo en esta sala, precisamente es una sala de hospital, lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Con la pandemia, con la guerra, sobre todo hoy su influencia bélica en Francia, en Inglaterra, en Italia, en el viejo mundo, donde precisamente han hecho estragos la primera, la segunda y la guerra que estamos viendo ahorita entre Rusia y Ucrania, ¿no? Donde realmente vemos la muerte correr día a día acompañando a los médicos, ¿no? Que es también un poco lo que hemos visto, ¿no? Que vamos a ver en estas imágenes. Bueno, seguimos con el contexto. Esto sobre la muerte, que está bastante interesante. Por ejemplo, ahorita
Estaba pensando, ¿no? Cuando nosotros morimos, ¿quién nos recibe? Supuestamente lo que estábamos viendo en la otra sala, que está en contra de la resurrección, que Jesús es el que nos recibe. Precisamente el estarnos viendo en el espejo constante de la muerte, y solamente que nos reciba la muerte, ¿no? Cuando incluso la sala fría de un hospital, los que hemos estado en contacto literalmente con la muerte a través de alguna enfermedad, a veces que nos hayan operado o algo así, sabemos lo que es estar en esos niveles, ¿no? Así es que esto es contrario a lo que supuestamente la religiosidad católica pudiera de alguna forma enseñar, ¿no? Que cuando morimos nos recibe Jesús. Sin embargo, es el paso de la muerte, ¿no? Nos recibirían la muerte, que esto entraría para otro tipo de simbologías y de estudios bastante interesantes, la Santa Muerte y la idolatría del Día de los Muertos, ¿no? Todo esto que de alguna forma ya tendríamos que ir hablando un poco, ¿no? Y bueno, esto está muy padre también. Y bueno, lo más padre es esto que se está jugando con los espejos, con los reflejos dentro de lo que son sus esculturas, ¿no? Esta es la segunda sala que está aquí en la parte posterior del Museo de la Cancillería. Bastante interesante este contexto. Esta sala es bastante interesante, precisamente iniciamos así, ¿no? Iniciamos con este paso de la muerte, después vemos la muerte de cruz, ¿no? Y cómo va acompañando a diversas personas, hombres y mujeres, esta simbología de lo que sería. Vamos a otra sección. Y bueno, esta es al parecer la última de las salas. Y bueno, los colores son Daniel Urdo en México, París, Tenochtitlan. Yo de Tenochtitlan lo dejo así como que en el limbo, ¿no? Así es que los colores negro, rojo, azul son lo que nos dio la simbología, bastante el dorado también, una simbología bastante interesante, que es lo que vamos revisando. Unas pinturas en verdad extraordinarias las técnicas, utilizando hojas secas, que es increíble. Bueno, a ver si se puede ver un poquito más. El juego de la luz, la lucha de luz y sombra, ¿no? El bien, el mal un poco. Más que nada los claros, oscuros, que es un poquito lo que se juega aquí. Bueno, una de las técnicas, carboncillo y tempa sobre papel, carboncillo, óleo y pigmento, que también es témpera, y también planta sobre papel, que es un poquito bronce, latón, minotauro, se enreda, ¿no? Que es un poquito lo que vimos. Todas estas imágenes. Y bueno, ¿qué podemos encontrar o qué podemos hablar un poquito acerca de la medicina? Que esto nos da un poquito, ¿no?, que pensar todo lo que parecía, por ejemplo, Hipócrates, ¿no?, el inicio de la medicina científica, ¿no?, esto en Grecia. Hipócrates fue el juramento hipocrático, ¿no?, salvar vidas, que es un poquito lo que se ve
¿no? Lo que recorremos a través también de esta indirectamente, ¿no? Así como junto con Galeno, más o menos en la época en los años 130, 200 después de Cristo, ¿no? Como los padres de la medicina de Occidente, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. También esto es bien interesante, lo que es la evolución de la medicina en México, ¿no? Cómo han llegado, antes hasta se autooperaban, ¿no? Se experimentaban ellos mismos, se abrían ellos mismos lo que era su cuerpo, ¿no? Se estudiaban o cómo se estudiaban. También principalmente nos remontamos a todas esas épocas en Grecia, ¿no? Para hacer estas prácticas, sobre todo estas prácticas antiquísimas, ¿no? De las prácticas médicas a lo largo del tiempo, cómo era la sepsis, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, hasta llegar a la penicilina un poquito, ¿no? Cómo se jugaba un poco con la vida, la muerte, la enfermedad. Antes había muchísima enfermedad porque no había medicamentos, ¿no? Que es un poquito lo que se habla. Además, también ahorita con nuestro Daniel Urdo es un poquito la praxis, netamente ya la medicina como tal, como un arte, como una práctica, como un método de salvamento de vidas a través, sobre todo en un contexto bélico, ¿no? En un contexto de guerra, netamente europeo, que es todas estas películas que hemos visto, ¿no? Totalmente, sobre todo en el cine francés también se plasma mucho esto, lo que sería netamente lo que sería la muerte, la medicina, ¿no? Pero también hacemos esta similitud con respecto, o esta medicina alternativa, ¿no? A través de, sobre todo en México, que es un poquito, lo plasma al final en esta última serie, ¿no? De pinturas, aquí con el Minotauro y todo esto, en donde también se habla sobre todo la medicina y los que posiblemente esto es lo que le hace falta un poco más a esta exposición, que es netamente europea, tal cual, ¿no? Netamente europea, romana, netamente religiosa con tal, y que a lo mejor el vínculo que faltó aquí con este expositor francés es precisamente hacer este vínculo con el tótem, con el tabú, ¿no? Un poquito hablamos de Freud, pero sobre todo el tótem y el tabú lo tenemos, y lo tenemos presente en lo que sería la medicina alternativa, con los chamanes, los rituales mágicos, ¿no? Los sacerdotes, los magos, los brujos, estos espiritistas, adivinos y todo esto, que esto no lo plasma tal cual. Él se va netamente a lo que es toda esta historia de la medicina a través de Grecia, a través directamente un poquito de lo que es todo lo occidental, ¿no? Y sobre todo a llegar a plasmar todo lo que es la historia, incluso hasta el arte en la cirugía, ¿no? Todo lo que es la historia de la cirugía y todo que de alguna forma nos plasma a través de toda esta exposición, yendo desde el médico de médicos que hemos hablado, desde Jesús, desde su postura en un Vía Crucis, pasando por esta encuentro del médico, ¿no? Del médico real, el médico humano, con la lucha con la muerte tal cual en una sala de hospital. Increíble, así es que vamos a seguir con esta exposición y los sigo invitando a que ustedes de alguna forma vengan y se echen ahí, ¿no? Una leída en todo lo que es la historia de la medicina, ¿no? Que van a encontrar muchísimas cosas y en verdad es bastante interesante ver y analizar, recordar sobre todo, ¿no? Estas clases, las que hemos estado por la Facultad de Medicina, ¿no? Cuando nos dan esto de salud pública, historia de la medicina, es totalmente apasionante, ¿no? Así es que bueno, mi nombre es Teresa Salazar, seguimos con este viaje en el tiempo. Y bueno, pues al ritmo de Bésame mucho, terminemos esta visita a esta exposición. Los espero en una próxima edición de una exposición aquí en el Museo de la Cancillería. Estamos haciendo historia. Nos vemos en otro viaje del tiempo.